porque hay algo más poderoso en esta vida que tu historia. Si supieras qué importante es esta escena, te quedarías hasta el final para volver a escucharla. Entraba alegre en aquel centro solo por haber escuchado la voz de su amigo, al que no sabía si volvería a escuchar algún día más. Por eso, si supieras qué importante es esta escena, te quedarías hasta el final, donde la persiguió entre risas, dijo aquello de mucho antes. Se asomó a la ventana, su mirada se quedó fija, solo observaba el espacio que le separaba del suelo. Un mes después abrió el cajón para coger los cubiertos y comer. Su vista se quedó estática, solo podía ver aquellos que cortan. Ese día no dudó más. El timbre no paraba de sonar. Nunca se atrevía a dar el paso y lo estaba dando. El timbre continuó sonando. Al otro lado de esa puerta estaba ella, que jamás cruzaba los límites. Ese día usó la llave sin permiso y nunca se arrepintió. Por lo menos lo había intentado. Desde aquel día que lo encontró inconsciente, ella no había podido verlo. No sabía su estado actual, no era de su familia, así que no la dejaban pasar. Su familia, sin embargo, no quería usar ese derecho. Ella lo usaría si se lo permitiesen. No podía abandonarle. No quería que pensase que estaba solo. Era la segunda vez que lo trasladaban, de su casa allí y de allí al otro centro. Ella se preguntó, ¿podrá ver desde la ambulancia? Pudiese o no, ya estaba hecho. Un camino de luces le acompañó, o no, en el traslado hacia el siguiente centro. Cada vez que ella se acercaba al guardia de seguridad de turno con una historia diferente, cada vez se quedaba fuera. La noche en que había decidido hacer algo más no podía estar más desagradable. Un fuerte viento haría que nadie quisiese salir. Eso a ella le beneficiaba porque, aunque había pedido permiso al dueño del muro, el ayuntamiento no se lo había dado. Así que se arriesgó. A la mañana siguiente, él, por fin, se asomaba a la ventana sin que su mirada fija solo viese el suelo. Esta vez, algo enfocó su mirada. Tú la llevas. Se veía en un muro. Él supo que lo pintara ella, porque para él era esencial pintar, pero a ella se le daba muy mal. Comprendió que si la llevaba, la tenía que devolver. Lo que no sabía es si sería capaz de mantener ese sentimiento a lo largo del tiempo. El centro era inmenso y él no pudo saber que el amor de su vida también estaba allí. Ya podía moverse por el ala sur del edificio, así que tomó el ascensor, que no debía, a propósito, y al acercarse a la puerta de entrada, cerca de recepción, escuchó: algunas personas te dan un discurso, otras te dan una mano. Aquel preadolescente que las decía tenía más angustia que él. Se sentó cerca de él y lo observó durante aproximadamente una hora. Esa hora fue un espacio necesario para que él pudiese hablar. Ese día se hicieron amigos y Safer comprendió, sin entender, que todo lo que estaba pasando era gracias a Thea y sus pompas de jabón. Y le contó algo llamativo, que había una persona que había conocido hace poco que era capaz de ilusionarse solo porque el jabón volase en forma de esas pompas. Le dijo que estaba allí esperando la noticia de que su madre siguiera con vida o no. En ese instante, Introvert supo que tenía que conseguir un teléfono para llamar a Shai. En la zona oeste del edificio, 2 voluntarios también se hacían amigos, mientras hablaban por casualidad de situaciones que no parecían de esta vida. Uno decía, había ido a la cafetería de siempre. Desde que perdiera la visión, hacía lo mismo todos los días. Fue entonces cuando, ese día, allí, una chica me rozó, me tocó, piel con piel, y caí al suelo inconsciente. Entré, por decirlo de algún modo, en el instante que ella casi pierde la vida, mientras yo estaba en una camilla. Jamás hubiese imaginado que estaría al borde de una muerte, y más consciente que nunca.
Tu historia es apasionante, me alegra escucharla. Me gustaría ayudarte, si quieres, a convertir esos fragmentos en vídeos que lleven a tu libro. ¿Qué libro? El que se está creando. Y para él usa lo que dijiste de que ese día, al casi perder la vida y conectar con cuando Joy casi la pierde, te volviste un alma conectada que querías colaborar con la vida y el amor. Hoy yo también me uno. Los que hablaban eran Balance y Hope, quien tampoco sabía que la persona más especial de su vida estaba sonriendo como nunca en el ala sur del centro. Introvert había comprendido la esencia de la posibilidad a través de eso de que el jabón vuele. Sapphire le dejó el móvil a Introvert, además de las pompas. Ahora Shy, que ya era alegría solo por haber escuchado la voz de su amigo, entraba por la puerta principal del centro en medio de pompas de jabón y risas, mientras Introvert la perseguía y tocándole le decía: tú la llevas. ¿Por qué? Continúa amando, porque hay algo más poderoso en esta vida que tu historia. Un abrazo desde Crea Libro.